Llevamos 41 años organizando los festejos de nuestro pueblo con un modelo festivo que indudablemente nos hace únicos a otros municipios y que esperamos seguir así 41 años o muchísimos más. La subvención de 350.000, bueno, nosotros nos hemos ingresado 325.000, ¿no? Yo ya le he dicho bajito de Son 325.000. Ha habido varios cambios en las ubicaciones de diferentes actos y aunque no hemos recibido el suficiente apoyo o el que esperábamos del Ayuntamiento, desde Rico Taldea que hemos intentado hacerlo lo mejor posible con las pocas posibilidades que tenemos. Recordar, por lo tanto, que este es un año especial y pedir a toda la comprensión de los ciudadanos de Basauri ante los cambios de ubicación de numerosos actos y a la vez intentar asegurar que en futuro y cuando acaben las obras de nuestro pueblo volveremos a disponer de todos los recintos que vienen siendo habituales y por lo tanto volveremos a nuestra denominada Plaza del Baile, que es la Plaza de Ligoiti. El fin de fiestas va a ser diferente, pero vamos, recomendamos que no se lo pierda nadie, ya que habrá numerosas sorpresas y esperamos que en la retina de todos los que allí estén. Ha habido que hacer esfuerzos y bueno, también podemos decir que este año hay muchísimos más actos que el año pasado y hemos intentado hacer un programa bastante potente. Vamos, que no se nos note que vivimos en una época de crisis. Nuestra labor como ayuntamiento, en principio, es agradecer a Rico Taldea su labor desinteresada durante muchos meses para ver el fruto de ese trabajo ahora. Agradecemos porque es un carácter de voluntariado que siempre decimos imposible de pagar. Y el ayuntamiento pues, se encarga directamente de darles una subvención, está con este año creo que de 350.000 euros, y de ayudarles a toda aquella infraestructura necesarias para poder llevarlo a cabo. Hablamos desde colocación de vallas o de baños hasta la limpieza viaria o la policía, protección civil o brigada, ¿no?